Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y le tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, después de presentarnos esta carta a los hebreos, quién es Cristo, aunque después ya iremos viendo todo lo que es el sacerdocio en el sentido de Cristo sumo sacerdote y todo el sentido sacrificial de Cristo y Salvador, pero hoy es como una gran advertencia. Habéis conocido a Cristo, Cristo que ha venido a salvar de los pecados, cuidado con pecar. Que no caigamos en lo que hacían los antiguos, con corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Los que aceptan el pecado como cosa normal en su vida, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y ahí viene uno de los problemas graves de nuestro tiempo, de muchos cristianos. Y por desgracia de muchos cristianos, incluso practicantes, que es jugar un doble juego, una doble vida. Aparentar de cristianos, pero vivir en el pecado sin problemas. Yo soy débil, ¿qué importa si peco o no peco? Dios es misericordioso, y abusar de la misericordia de Dios, y eso es peligrosísimo. Porque cuando se juega un doble juego, al final se pierde el doble juego. Lo único que se gana es el pecado y se pierde la gracia. Con lo cual, hemos de estar siempre en esa conversión continua, los cristianos, de ver lo que hay que no funciona. Otra cosa es aquello que ya decían los moralistas de toda la vida, que a veces podemos pecar casi sin darnos cuenta. Y muchas veces por una mala formación o por mil cosas que pasan en la vida, no vemos el pecado que hay en nosotros. Una cosa es no verlo en cosas pequeñas y otra cosa es aceptar cosas graves. Y entonces, ¿cuántas veces yo he oído esa mentalidad absurda de gente que se cree muy católica y que con pecados muy graves, sin ninguna intención de corregirse, porque dicen: bueno, esto es debilidad, pero Dios perdona la debilidad, no hay ningún problema. Dios ya sabe cómo soy, así que yo hago esto y no es problema este pecado. ¿Cómo que no es problema este pecado? El pecado es un problema que hay que resolver. No, yo hago, y se destrozan su vida, porque están lejos de Dios pensando que están cerca. La soberbia entra de una forma brutal en sus vidas y se creen buenos y muy buenos y son un desastre. Y todo por no aceptar la corrección de Dios en pecados graves, que ellos los transforman en veniales porque les conviene. Y así no necesitan convertirse. Y son los que más critican a los demás, los que son más duros con todos los demás, los que hacen de todo contra los demás, juzgan y condenan, pero ellos son muy buena gente. Hemos de ir con muchísimo cuidado y nos advierte de todas estas cosas la Escritura. Y el Evangelio de hoy lo leímos en otra versión del Evangelio hace pocos días. Es Jesús que encuentra a este leproso que súplica de rodillas: si quieres puedes limpiarle. Jesús lo toca y lo cura. Lo
despide encargándole severamente: no lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Bueno, y dice aquí que esté incapaz de callarlo, lo dice a todo el mundo, y Jesús coge una fama inmensa. Es que era imposible que fuera de otra forma. Si yo soy leproso, tengo prohibido absolutamente la relación con todos, y alguien me cura y puedo volver a la vida normal, es lógico que lo diga a todo el mundo quién me ha curado y cómo han ido las cosas. Y además, como acto de agradecimiento a Jesús, no podía ser de otra forma. Pero aquí, de cara a lo que es ese inicio del Evangelio de Marcos, hay otro significado, no simplemente que Jesús es misericordioso y cura a los enfermos, que hace milagros, sino la idea es quién es este Jesús. La lepra no se curaba en aquellos tiempos. Es verdad que a veces se confundía lepra con otras cosas y había gente que se curaba porque no era lepra, pero muchos morían con la lepra y una enfermedad durísima. Jesús cura al leproso y además lo toca. Ese tocar al leproso, como ya vimos hace unos días, como hizo Santa Clara y como han hecho muchos santos, como todos habéis visto, oído hablar del padre Damián de Molokai, que murió entre los leprosos, precisamente haciéndose un leproso también él, por mil cosas, viviendo con ellos, acabó también muriendo de lepra. Pero hoy en día, aunque esta enfermedad ya se cura y las cosas ya no son como antes, aunque en Asia todavía hay mucha gente que muere de lepra, todavía hay sitios donde es una enfermedad dura. En Europa ya no, en Occidente todo eso ya ha desaparecido prácticamente todo, pero no en otros sitios. Jesús se compadece, pero demuestra quién es. Tiene todo el poder de Dios, puede curar a los incurables. Ya no solo hace milagros en paralíticos, sino en esa enfermedad que era una enfermedad durísima a dos niveles, uno a nivel de salud, pero el otro a nivel social. Quedabas relegado fuera de la sociedad, quedabas muerto socialmente, perdías toda la familia, todos los bienes, tenías que vivir solo o en comunidad de leprosos, aislado, sin nada, fuera de las ciudades, en los campos o en las montañas o en las cuevas, pero sin nada y sin nadie, a merced de la caridad, que algunos llevaban algo de comida para que pudiesen comer y poco más. ¿Quién es este que cura a los leprosos? Se nos va mostrando quién es Jesús. Todo el poder de Dios concentrado en Él, porque Él es el Hijo de Dios, Dios que viene a nosotros.